Hoy en Recreo de Profes tenemos el tema de las maestras mágicas. No te lo pierdas. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama las maestras mágicas. Suena que tenemos una varita escondida. ¿Será verdad o será un mito? ¿Podemos hacer magia las mises? ¿Tú qué crees? Bueno, muchos papás piensan que sí, ¿no? En realidad nosotros a veces dicen, ay, con la Miss todo. La Miss puede solucionar, la Miss puede lograr cosas con los chicos que a veces los papitos se les complica, ¿no? A veces en casa los niños no se comportan de la misma manera que en el colegio. Entonces por eso hay papitos que se sorprenden también con eso, ¿no? Sí, sobre todo porque hoy en día pues encontramos algunas funciones que los padres de familias quieren designar a los centros, ¿no? O a las profesoras, como por ejemplo, empecemos a hablar de los alimentos, Eli. ¿Qué tanto con los alimentos que los chicos en casa no les gusta, no prefieren y los papás piensan que en el nido con la Miss sí lo va a comer? Claro, hay niños difíciles, ¿no? Hay niños que de repente a veces pues no te aceptan todo tipo de alimentos, entonces... Claro, va a depender también porque yo he escuchado en alguna oportunidad que alguna colega ha dicho, ay, no se preocupe, tráigame los alimentos y yo le voy a dar. Creo que por eso que también a veces hacen esa idea, ¿no? Que las profesoras, wow, les vamos a solucionar todo. Pero va a depender porque efectivamente hay niños que el comportamiento que tienen en el nido es diferente, ven a la profesora de una manera distinta, no se engríen tanto a veces como con la mamá. Entonces tú puedes lograr cosas con los chicos que a veces los papás se les hace imposible. Pero es un poco difícil, creo, ¿no? Claro. Porque es como que... En algunos casos, ¿no? Hay niños que, por ejemplo, con las verduritas, que en casita no les gusta comer. Y claro, la lonchera viene contundente, ¿no? Zanahoria, su brócoli por ahí. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Si en casa no lo comen. ¿Cómo manejamos estos momentos? Tratamos de buscar estrategias entre juego y juego, para que los chicos vayan y procesen el tema de los alimentos en sí, ¿no? Claro, va a depender, ¿no? En realidad, por ejemplo, algo que a mí me ha pasado en algún momento es cuando las pequeñitas a veces llevan pues algún accesorio o algún juego, algo que tengan, ¿no? Y les decimos, no sé, tiene una trenza, por ejemplo, estas trenzas que se pusieron de moda de colores, ¿no? Ajá. Entonces tiene su trencita y, por ejemplo, tengo una pequeñita que le cuesta a veces comer o demora más que todo en comer. Entonces siempre estoy, ay, pero tienes que comer porque si no esa trenza va a desaparecer, ¿no? Y ahí la niña comienza a comer y cosas así. Entonces va a depender cómo es que nosotros vamos tanteando al niño, ¿no? Porque hay niños que sí efectivamente pueden acceder a algunas cositas que nosotros les vamos diciendo o vamos a salir a jugar, apúrense, ¿no? Y como que por ahí tienen como esa motivación, ¿no? Ah, ya, claro, porque voy a conseguir esto, porque de repente va a pasar. Pero de repente en la casa no siempre se puede dar algo así, ¿no? Claro, de repente es por el tiempo, la paciencia que tengan en casita, ¿no? Hay mamitas que de repente quieren darles de comer rapidito y no toman un tiempito como para hacer un tipo de juego, alguna dinámica que en el momento ayude, ¿no? Porque básicamente en el nido lo que hacemos es eso. Aparte también cantamos, entonces... Cantamos. La lonchera, hay motivación, entonces por ahí el niño se alegra ya, ¿no? Come los alimentos con más gusto, con más ganas. En algunos casos, porque hay niños que ni en casa ni en el colegio, o sea, que no se logra, ¿no? Pero eso ya se tiene que ver también con un tema de repente de hablar con el pediatra, porque a veces los papás se esperanzan que las cosas se puedan dar en el colegio, pero no siempre se da. Yo he visto que a veces no se logra. Sí, entonces eso también complica a veces, ¿no? Sí, correcto. Además tenemos también el jarabe. ¿Qué pasa cuando los chicos están enfermitos? Entonces hay mamás que vienen y dicen, conmigo no quiere tomar el jarabe, se pone a llorar, vomita, grita. Entonces, la situación se va a repetir en el nido. No es como que en casita sí lo hacen y en el nido no. Pero ahí nuevamente entramos a detallar el tema de las estrategias con los chicos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que ellos de una u otra forma se distraigan y puedan tomar el jarabe que le corresponde? Porque hay indicaciones médicas que también las profesoras tenemos que cumplir con respaldo de los papitos, ¿no? Claro, sí. Bueno, en realidad yo no he tenido, digamos, episodios que me hayan sucedido así con temas de jarabes o con medicación en sí que se le tenga que dar a los pequeños. Normalmente los papitos se los dan en casa y cuando, bueno, hay que reforzar por ahí algo a media mañana, qué sé yo. Claro, hay que dárselos igual. Sí, pero no he tenido un niño así. He visto, sí,
niños que por ahí pues no han querido el jarabe, pues sí con las jeringas, ¿no? Que a veces Yo le creo dan, que cuando están pero más a mí, bebitos, sí. cuando están más chiquititos es más fácil, ¿no? Ujú. Porque ya cuando un niño está más grande, quizá con el medidor, ahí como que lloran, no quieren. En cambio, un bebito es más práctico por el tema de la jeringa o los goteros que vienen de la medicina y por ahí como que nos Porque hay ayuda. niños que lo toman súper bien. Sí, hay les niños que les encanta. gusta. Sí. Y hay otros niños que pues por nada del mundo, ¿no? ¿Tú tomabas jarabe de chiquita cuando te enfermabas? Sí tomaba. Bueno, no tengo un episodio de hacer escándalo ni por inyecciones, ni por jarabe, ni por... Yo recuerdo mucho que, ay, los jarabes eran pero terrible para mí. Me tenían que engañar con gelatina, que con un pedacito de algo, con azúcar, con miel, con lo que sea. Y yo igual sentía el sabor. Ya te hablo de 6, 7 años, pero recuerdo haber hecho dramas, ¿ah? E incluso aún mi familia por ahí tiene alguna frase que me sigue molestando, ¿no? Que es de poquito en poquito, porque yo lloraba y era como que el jarabe me lo das de poquito en poquito. Y hasta ahora mis tíos, mis tías me fastidian con eso, pero bueno, es parte de la vida. En tu caso, ¿sí has sentido que has tenido un truquito así para darle a los pequeños los jarabes o cositas difíciles? Sí, he utilizado también jueguitos como del avioncito, por ahí con los niños más grandes, ¿no? O mezclado con algún alimento que hayan traído de casa, por ahí se distraen con algún juguete o un cuento y ahí hemos aprovechado en dar los jarabitos. Pero sobre todo me es más fácil dárselos a los bebés. Bueno, con el tema de los bebés, sí tienen pues de tomar las medicinas, el hierro, lo que les mandan, ¿no? Suplementos, que desde muy chiquitos tenemos horarios establecidos y después de las meriendas, por ejemplo, hay que darle tantas gotitas de su hierro, por ahí algún niño alérgico. Suelen enfermarse con mayor frecuencia, entonces sí manejamos este tema de los jarabitos, ¿no? Sí, bueno, yo no he tenido, digamos, anécdotas tan así, ¿no? Marcadas con el tema de jarabes. Sí lo he visto a veces que, bueno, le han dicho a las profesoras, ¿no? Y bueno, que les anda con la jeringa, todo. A mí sí, la verdad que no, a veces me da penita, ¿no? Porque a veces algunos lloran, ¿no? Lloran con el tema de darles los jarabes y todo, pero bueno, es parte de, ¿no? Para algunos es traumático en realidad, ¿no? Sí, lo he visto de mamás con sus hijos y que les han metido, que la verdad que a veces yo digo, se va a ahogar ese niño porque se los dan, pues, no de una manera, no sé, fuerte, ¿no? O sea, tienen que darles con la jeringa y es como que el niño lo pasa, ¿no? De frente y eso sí, la verdad que me complica. Al verlo nomás ya es como que digo, de respeto porque yo no tendría, creo que, esa sangre así de darles el jarabe, pero bueno, no me ha pasado con niños, dentro de todos los niños que les he tenido que dar medicina, felizmente me la han aceptado. Claro, porque hay medicina que sí o sí se la tienen que tomar, ¿no? O aplicar. Claro. Y bueno, tenemos también entre las anécdotas del cambio de pañal, ¿no? El dejar el pañal y ya pasar por esa transición. ¿Qué tanto se comprometen en casa con el trabajo de aula, maestra y familia, ¿no? Porque es un trabajo en conjunto. Exacto. Acá sí no hay magia de que la varita un día usa pañal y mañana debe no. iniciar? Obviamente en casa, siempre inicia en casa. Y lo que nosotros hacemos es reforzar, ¿no? Trabajamos en conjunto, pero es importante que desde casa, o sea, nos den bandera blanca, ya todo está listo para que empiece este proceso de dejar el pañal, ¿no? Claro, a veces también, o sea, no necesariamente, a veces la propuesta es desde casa, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha tocado en algún momento decirle a un papá, creo que el pequeño ya está listo para dejar el pañal, ¿no? Entonces, dependiendo la edad que el pequeño tenga, el tema del lenguaje también, ¿no? Porque la idea es que un niño que se comunica, de cierta forma ya puede comenzar con el tema de quitarse el pañal, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado nosotros podemos ir guiando. A veces la inquietud viene desde los papás y dicen, yo ya le quiero quitar el pañal, ¿cómo es que hago? Entonces ahí es donde nosotros aconsejamos, siempre tiene que iniciar en casa. Entonces cuando el niño ya tiene una comunicación, un lenguaje más claro, bueno, ahí podemos iniciar y obviamente tienen que tener, bueno, por lo menos yo siempre pido aunque sean un par de semanitas en casa entrenando y todo, para que ya después, dependiendo de la respuesta que el niño tenga, a nosotros lo podemos reforzar también en la escuela, ¿no? Claro, pero es importante que tengamos el respaldo de los papitos, ¿no? Porque es un trabajo, claro, que va desde la casa hacia la escuela, ¿no? Claro. Entonces, por ahí ir buscando las rutinas, darle estrategias a los papás, los horarios, porque me ha pasado también que los chicos van a dejar el pañal y bueno,
se les pide que les traigan ropita, ¿no? Mudas de cambio para tenerlos en el aula. Y bien, los entrenamos, cada cierto tiempo los llevamos al baño, estamos pendientes para que pueda estimular esta parte de dejar el pañal. Pero se van a casa sin pañal, todo bien, y al día siguiente llegan con el pañal. Entonces, eso está indicándome que en casa quizá por el tema del tiempo, de que mamá se tenga que ir a trabajar, etcétera, a los chicos pues los mandan en pañal. Entonces, ¿dónde está el refuerzo, no? Entonces, sí creo que es importante poder tener esos puntos claros, ¿no? ¿Qué estrategias hemos usado, a ver, para que los chicos dejen el pañal? En mi caso siempre les pido a los papitos que les manden la ropa interior con muñequitos, ¿no? Con el personaje favorito. De cierta forma eso creo que los motiva mucho. Cuando tú les dices, ¡ay, has traído, no sé, tu calzoncito de Minnie!, ¿no? Entonces las niñas es como que se emocionan y les cojo el tema de no vayas a mojar a Minnie porque no, se va a resfriar, qué sé yo. Entonces las niñas es como que van cuidando, ¿no? El personaje que tienen en la ropa interior y me ha funcionado, a mí me ha funcionado bastante. Entonces, por ahí siempre lo he llevado, ¿no? Como para que el niño lo sienta medio también parte de él, ¿no? Como que es algo que, claro, que está relacionado, algo que les gusta, entonces... Algo suyo, ¿no? Que tiene que cuidar también. Exacto, ajá. Sí, y hoy en día también hay diferentes estrategias como los stickers, hay cuentos, ¿no? Que van específicamente con el tema de dejar el pañal, incluso se ha prestado en varias ocasiones el cuento para que lo lleven a casa y los papás puedan contarlo y de esa manera ir motivando a los chicos, ¿no? Los carteles de stickers también es positivo porque los chicos se emocionan, entonces ya saben cuántos stickers van a ir acumulando por día, por semana y quieren tener más stickers y mientras más lo logran, más felices están, entonces eso ayuda, ¿no? Es un plus, creo. Claro, ahora, en realidad creo que niño y niña al final tienen las mismas capacidades de poder quitarse el pañal. Como digo, mayormente es el tema de comunicación y al menos por experiencia casi siempre las mujercitas hablan más rápido, ¿no? Entonces son por a veces general, con las primeras que se inicia el tema del pañal. Sí, eso es verdad. Y porque orinan también sentaditas. Entonces también a veces es un poquito más práctico. Hay pequeños que no quieren orinar paraditos. Y al inicio también es válido que puedan orinar sentados, ¿no? En realidad hay papitos que el otro día también estaba conversando y me decían, no, lo que pasa es que él no está preparado porque él quiere sentarse. Entonces no quiere orinar parado. Yo lo he llevado para que me vea y él no quiere orinar parado. Pero como le digo, al inicio puede ser que también el pequeño pueda orinar parado, ¿no? Obviamente ya después se le verá explicando que sentado, que los pequeños van a poder orinar, también tienen la opción de orinar paraditos, ¿no? Entonces creo que al final la idea es que el pequeño al menos acceda a ir al baño, ¿no? Así es. ¿Y cuál crees tú que es la edad que nos haya pasado por ahí en las escuelas, que hayamos tenido un niño muy grande y que le haya costado dejar el pañal? Porque de todas maneras ha pasado, ¿ah? 3 años. O sea, no recuerdo niños más grandecitos que hayan estado con pañal. 3 años sí. Yo sí he tenido niños grandes de 4 o 5 años que le ha costado dejar el pañal y en casa los tenían con pañal. Es como... No sé, hay mamitas que de repente les cuesta un poco el dejar de verlos como tan chiquititos. No pasa igual con el tema de la lactancia, por ejemplo, que hay niños grandes que todavía están lactando, pero sí he tenido una experiencia de niños grandes ya. Pero les dijiste, mamita, ya. Sí, e incluso en alguna ocasión han llevado hasta el psicólogo, ¿no? Al pequeño para poder trabajar en conjunto y también había un tema ahí que ellos tenían que reforzar en casa y en la escuela igual apoyábamos. Hay colegios que te dicen, el niño para ingresar al aula de 3 años no tiene que tener pañal. Exacto, hay colegios que lo tienen bien establecido. Ajá. Pero depende, ¿no? Hay instituciones como que no lo validan y hay otras que sí, son más estrictas. Pero con este pequeño recuerdo mucho que le gustaba mucho llamar la atención, ¿no? Entonces era como que porque era un niño que ya hablaba, ya expresaba sus sentimientos, emociones, ¿no? Y en alguna ocasión se sacó el pañal, usaba estos entrenadores, porque el psicólogo e incluso le habían dicho a los papás que él se sentía seguro y que aún tenían que darle tiempo. Y nosotros, bueno, teníamos que respetar el proceso ¿no?
se sacaba el pañal y quería ir corriendo al jardín a orinar y teníamos que estar detrás de él y llevarlo al baño, ¿no? Entonces hacía un poco de travesura y por ahí como que las mises estábamos atrás de él, ¿no? Pero depende sí, persiguiéndonos, no, ahí no es el lugar, vamos para este lado. Y fue un proceso bastante largo. Yeah. Y nos pasaron muchas anécdotas por ahí, pero se logró. Más o menos como en octubre, él ya dejó el pañal. Ya estaba, obviamente, claro, se iba a primaria. Entonces ya habían avances, ¿no? Que había venido trabajando junto con el departamento de psicología donde lo llevaban y se logró ver el avance, ¿no? Pero sí, pues hay casos y casos, ¿no? No es que a todas nos pase, pero a veces sucede. Claro, sí, el tema del pañal en realidad también es como nosotros lo vamos manejando. Si ya nosotros vamos viendo pues que los chicos ya están en esta capacidad, pues la idea es quitarles en diciembre ya todos el pañal, ¿no? Pero es progresivo, en realidad vamos midiendo con quienes iniciamos, con quienes de repente en algún momento podemos tardar un poquito más o darle su tiempo, ¿no? Porque si bien es cierto, tratamos de respetar sus tiempos de los pequeños, sus procesos. De todas maneras hay un momento en que ya tenemos que tomar la decisión y creo que eso es a veces lo que le cuesta a los papitos, ¿no? Sí. Tomar decisiones. Ajá. Por ahí se escuchaba también, ¿no? Vamos a empezar a entrenar a los chicos para quitarle el pañal cuando ya no haga tanto frío. Sí. Esperemos primavera. Pero hoy en día, bueno, el clima creo que favorece sí, a cualquiera, no necesitamos esperar tantos meses, pero sí, era más por el tema del invierno, ¿no? Que no se va a orinar más, se va a enfermar, se va a resfriar, lo mandamos con más ropita, es más difícil, ¿no? Y efectivamente, claro, si hablamos de cantidad de ropa, a las profesoras nos facilita el hecho de que tengan menos cantidad de ropa, ¿no? Porque sí, dentro de su entrenamiento se va a mojar, se va a ensuciar y es cotidiano que pase y es claro, siempre se ve. Pero bueno, la facilidad que tenemos del clima creo que ya no es pretexto, ¿no? Yo creo que sí, no hay un tiempo determinado, un mes, una fecha, algo exacto que nos determine que ya ese niño va a empezar a dejar el pañal, ¿no? Claro. Que es positivo cierto tiempo y el tema del clima sí, pero no es algo determinante tampoco, ¿no? En realidad sí, se entiende por un lado, pero no es algo determinante. En realidad iniciamos cuando sentimos que el niño ya está dentro de todo preparado y puede dar este paso, ¿no? Y sobre todo que tengamos el respaldo, ¿no? Por el otro lado, porque es la familia quien nos va a brindar las mudas extras, que las sandalias, las crocs, todo lo que le podamos pedir, ¿no? Para este proceso de adaptación. También hay una pregunta muy recurrente, ¿no? Del tema de, Miss, ¿cómo hago cuando el niño duerme? Duerme con pañal, si ya le quitamos el pañal, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo solucionamos esto? Yo siempre en realidad les he recomendado que si tienen esta preocupación de que el pequeño cuando duerme puede orinarse, se lo coloquen cuando el niño ya esté dormido, ¿no? Para que no se dé cuenta. Y también darse un poquito el trabajo de quitárselo cuando el niño todavía no ha despertado. Para que dentro de todo él piense que ya no lo está necesitando, ¿no? Y que bueno, de repente también vaya regulando un tema de lo que son el control, ¿no? De sus mismos esfínteres. Claro, sí, eso es verdad. ¿Y alguna vez por ahí has recibido alguna propuesta, Eli? ¿Qué tipo? De que te quieran pagar un extra, no sé, por ahí alguna mamá, papá, Miss, por favor, necesito su ayuda, dígame cuánto le puedo dar para que me ayude a quitarle el pañal. No, directamente así no. Por algo específico, digo, ¿no? Por algo específico no. En realidad sí me lo han pedido y yo en algún momento también he tenido que decirle que no está preparado el pequeño, ¿no? Claro. Y es como que sientes ahí que, uy, bueno, o sea, no esperaba eso de usted, no quería su apoyo. Pero es que hay que hablarles a los papás con la verdad. A veces hay pequeños que están con su pañalito y de repente se ocuparon y siguen jugando y siguen haciendo. Entonces ese niño... ¿Qué es lo que pasa? Claro, o sea, no está ni fastidiado. No, entonces no está. Con ellos la vida sigue igual, ¿no? Es diferente a los niños más grandes o a los adultos. O sea, la vida no sería igual. Pero pasa. Pero sí he escuchado yo incluso que han querido entregar un bono, algo adicional, ¿no? ¿Tú sí? No, a mí no, pero he escuchado en alguna compañera de trabajo que le han dicho, Miss, porque han sentido la desesperación de los papás de repente porque no están logrando o no ven los cambios, ¿no? Pero siempre, bueno, cada etapa del niño y todos los niños son diferentes, ¿no? Entonces sus ritmos van en diferente sintonía.
Entonces hay que tener paciencia. Y el tema del pañal es un poco tedioso para algunas mamitas, ¿no? Que no quieren que se ensucien, que por ahí no mojen la ropa, que en casa se hacen un mundo quizá para poder limpiarlos o no sé. Pero es muy poco porcentaje. A mí en realidad cada vez que he propuesto el tema de que les quiten el pañalito, yo siento que los papás son felices. O sea, porque es un gasto. Los pañales también Claro, son es un un gasto. gasto. Entonces, bueno, ahora menos, ¿no? Porque antes eran más caros. Ahora, bueno, Ahora hay más marcas, más hay opciones más opciones de mejor dicho. logística en cuanto a la compra de los pañales. Entonces, pero sí, yo dentro de todo siento que los papás, cuando tú les dices que el niño puede estar preparado para el pañal, casi siempre te dicen que sí. Sí, Muy es pocos más, se son los que por ahí- emocionan, se emocionan, se Sí. emocionan. Claro. Sí, sí. Muy pocos son los que por ahí de repente dicen, no, y yo no lo siento preparado, qué sé yo, ¿no? Pero en realidad eso también es importante, ¿no? Así es. Y también tenemos, por ejemplo, dentro de las anécdotas que contar de los papitos, qué pasa cuando se olvidan de enviar los pañales y que es súper necesario desde los más chiquitos que lo usan, ¿no? ¿Qué hacemos cuando el bebé, el niño necesita un cambio de pañal? Abrimos la maleta y no está. Es solamente o un pañal y ese niño tiene una rutina larga de guardería y sale a las 7 de la noche, o lo otro es que solo trajo el pañal que tiene puesto y bueno, ¿qué hacemos? Hay papitos que de repente en ese momento no se dieron cuenta, o las mises tenemos que avisarles que por favor nos hagan llegar los pañales. Y por ahí también me ha pasado que han pedido mediante un mensaje o una llamada: Miss, por favor, ¿le puedo yapear para que usted vaya a comprar el pañal? ¿Qué hacemos? ¿Podemos las mises salir del centro educativo, ir a la farmacia, a la tienda a comprar pañal y regresar? No se debería en realidad, pero igual hay emergencias, ¿no? Ahora, el tema también es que la profesora detecte esto cuando el niño recién llega, ¿no? Lo ideal sería que cada vez que cada pequeño llega, pues abramos la mochila o el maletín y veamos qué cosas tiene dentro, porque nos da la opción de repente de poder escribirle a la mamá y decirle: mamita, solamente me ha mandado un pañal, o mamita, no hay pañales dentro de la maleta. Entonces la mamá como que puede prever, de repente mandar a alguien a que deje los pañales en casa. Pero eso, por ejemplo, en algún momento, claro, me ha pasado de que hay profesoras que dicen: ay, ya le voy a prestar de otro pequeño, ¿no? Y le devuelvo cuando envíe los Exacto. pañales. Pero ¿sabes el problema de eso? Que a veces hay niños que son alérgicos a ciertas marcas. Entonces, a veces cuando ha pasado esto, el niño pues ha hecho una reacción en la piel y es porque ha sido alérgico. Entonces, claro, la profesora ha tenido la mejor voluntad de cubrir el momento, pero a veces, ¿por qué es que nosotros nos volvemos un poquito más firmes con los papás? Porque se da este tipo de situaciones que al final el papá también te puede decir: ay, Miss, eso le ocasionó. No, claro, nosotros con buena voluntad queriendo solucionar el tema, pero a veces pues algo puede perjudicar por ahí, ¿no? Claro que sí, sí, eso es cierto. Y aparte que, como mencionabas, ¿no? Lo ideal sería que los papitos se puedan organizar, pues porque es complicado el hecho de salir a comprar, ¿no? Por lo general las maestras buscamos solucionar al instante. Bueno, no tiene pañal ahorita, cogemos de Juanito, prestamos de Pepito y bueno, ya que traigan y lo reponemos. Pero lo ideal sería que cada uno tenga sus cositas, ¿no? Para favorecer el tema del cambio y el cuidado y la atención en sí. ¿Y tú qué crees, Eli? ¿Quién es más olvidadizo en este caso? ¿Será la mamá o será el papá? Yo creo que los papás. En conjunto. Me ha pasado, o no sé si las mamás a veces lo responsabilizan a los papás, porque a mí me ha pasado que cuando se han olvidado los pañitos húmedos o algo, les ha escrito: mamita, no me ha mandado, ¿no? Y me ponen: ay, es que hoy día listó el papá. Entonces, ahora, no sé si realmente sea así o que de cierta forma pues la mamá para salir del momento, para no pasar roche, ¿no? O para salir de la situación de ahí. Claro, entonces y te lo dice, ¿no? Pero bueno, aparentemente los papás creo que a veces por ahí no tienen tantos detalles como las mamás, ¿no? Que tienen el día a día a veces con los pequeños. Depende, claro, en la mayoría son las mamás las que organizamos, ¿no? Pero por ahí a mí también me ha tocado que el papá está como que más atento, está más presente. Entonces, si hay alguna situación que ocurre en el momento, es el que soluciona, ¿no? Depende de los tiempos quizá de trabajo, cómo ellos se vayan organizando. Pero encuentras de todo. Puede ser entre mamá o puede ser papá también, ¿no? Entiendo. Claro, pero lo ideal es que al menos uno de ellos esté bien pendiente, ¿no? Porque imagínate, ambos distraídos de repente por ahí, es como que se podría complicar la situación. Pero casi siempre uno de ellos es el que
que por ahí resuelve, ¿no? Que es lo ideal al final. Así es, y que es válido también no olvidarse de vez en cuando, pues que no sea todos los días, todas las semanas, ¿no? De que pase, no sé, cada 2 meses puede ser, pero la idea es tratar de tener todo ya mapeado para que al niño no le falte nada de sus cositas personales, ¿no? Claro, ahora, algo que se olvidan creo que constantemente es de cortarle las uñas a los pequeños. Yo siento que eso es algo que se les tiene que estar recordando a los papás y es algo que no debería darse. Yo creo que ellos mismos, obviamente, pues observan al pequeño y se dan cuenta de que las uñitas están crecidas, ¿no? Y ellos, cuando son pequeñitos, ellos mismos a veces se arañan. Correcto. Claro, o cuando son más grandecitos, cuando hay pues algún incidente por algún juguete o algo, pues se pueden arañar y después viene ¿qué pasó? ¿No? Entonces, no lo traje así, dicen al niño. Claro, entonces eso es algo que al final se da, pero que los papitos a veces están esperando y lo he escuchado en algún momento. Miss, le voy a traer el corta uñas para que usted se las corte. Sí. O no, Miss, no se deja, no sé cómo hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que recomendamos? Que lo hagan cuando están dormidos, ¿no? Tratar de cortarle las uñas cuando están dormidos. Yo, por ejemplo, no acepto cuando me han dicho en algún momento, Miss, le traigo el corta uñas y usted se las corta. Eso sí es algo que yo no... Yo tampoco, o sea, no es que comparto. Lo haya aceptado, pero sí he recalcado en muchas ocasiones si es que el bebé o el niño está con las uñitas largas, ¿no? Por el propio cuidado, ¿no? De que se pueda raspar o a los amiguitos. Pero sí he visto a mises que ya tienen sus corta uñas incluso dentro del aula. Y que bueno, este bebé tiene las uñitas largas, vamos a cortarles, ¿no? O quizás si es verano, he visto incluso que hasta los bañan a veces, ¿no? Entonces les piden ya que el champú, la toalla, porque dice, hace calor, el bebé suda, ¿no? Bueno, yo tampoco lo compartiría desde esa perspectiva, porque sí creo que los bebés, bueno, necesitan su espacio, su lugar, ¿no? Y quién mejor que la mamá para que esté a cargo de estos cuidados, mamá o papá, ¿no? Claro. ¿Tú qué piensas acerca de estos nenes que en el nido hacen este tipo de funciones? Bueno, esto más que todo las personas que lo dirigen, ¿no? O las maestras en sí, porque he visto que también hay maestras que a veces se toman estas atribuciones de hacer este tipo de cosas. Yo en lo particular no lo comparto, no lo realizo. Creo que cada uno tiene su función. Creo que los papás a veces el hacer o tú involucrarte más hace que ellos sientan que ya es parte de tu trabajo y no es así. En realidad la idea es que cada papá sepa cuál es su papel y que lo cumpla, ¿no? Y como nosotros como escuela podemos cumplir con nuestras funciones y lo que nos corresponde, porque he visto incluso que a veces hasta no ha sido como que una exigencia, pero decir, Miss, hoy día no lo bañó. O sea, en realidad es algo como que tú dices, bueno, no es mi función, ¿no? Claro. Entonces, pero es parte de lo que ya el acuerdo de la profesora o de la institución en sí que... Cómo lo ha ido manejando, que lo maneja, ¿no? Pero en lo particular yo nunca he ido más allá, ¿no? Yo siento que al final es parte de también marcar los límites, ¿no? Hasta cierto punto puedo yo abarcar y la familia pues es la que se tiene que encargar de otras cosas, ¿no? Es parte de su función, pues, exacto, ¿no? Como padres de familia, me parece. Claro. Ahora, el tema también que siento que hay muchos papás permisivos, ¿no? Que quieren complacer mucho a los pequeños y por eso es que a veces no cumplen ciertas funciones o que no de repente se dejan ver como autoridad, ¿no? Entonces eso yo creo que también complica a veces un poquito para que los chicos no quieran hacer cosas en casa. Así es, y a veces se refleja en el nido, ¿no? Que les cuesta aceptar las rutinas, los cambios, las indicaciones que las maestras le damos, porque claro, en casa no tienen claro el tema de los permisos, ¿no? Entonces en el nido es como que, si en casa, bueno, yo hago y deshago, en el nido más aún, no está mamá, no está papá, ¿no? Entonces también cómo vamos manejando estas situaciones, ¿no? Porque definitivamente siempre hemos dicho, ¿no? Como el niño se comporta dentro de la escuela es realmente el reflejo de cómo viene desde casa, ¿no? Y eso es así. Nosotros en las escuelas estamos para jugar, para aprender junto a ellos, enseñarles, pero en la forma conductual, por lo general, siempre son jaladas desde casa, ¿no? Claro, que se regulan muchas veces en el colegio, sí,
porque al final, por más que nosotros juguemos con los niños y todo, nosotros tenemos que hacer que los pequeños nos vean como una autoridad, porque Claro. si no nos ven como una autoridad, por más que nos juguemos y que les decimos, no sé, ciertas cosas de amigo, ven, no, vamos a hacer esto y que el otro, igual el pequeño tiene que saber que nosotros también tenemos un límite, porque si no también se da el tema de los berrinches, las situaciones que muchos papitos, por evitarlas, a veces pues hacen o ceden ante las peticiones de los pequeños, y eso es algo que también nosotros se los comunicamos, porque a veces he escuchado y me lo han dicho directamente, ¿no? Es que mi pequeño va a pasar esta etapa y yo no lo voy a volver a gozar así pequeño, entonces es como que les cuesta un poquito dar este tipo de límites o cositas, pero creo que sí es importante porque al final esto se va a reflejar, ¿no? En la relación que los pequeños también van a tener en el centro. Así es. Además que es importante mencionar que esta es la etapa esencial en que empezamos a formar a los chicos desde casa, ¿no? Entonces, mientras más vayan creciendo, luego van a venir las complicaciones, ¿no? Porque ya van a ir a primaria. Entonces, todo esto se va arrastrando. Y qué importante es desde tan chiquitos, desde muy pequeñitos, ponerle las rutinas claras, que los chicos tengan hábitos, ¿no? Que vayan cumpliendo tanto en casa y que sean reforzados en la escuela. Entonces, eso hay que aprovecharlo desde la edad, desde que están muy pequeñitos, porque a veces algunos papás dicen, no, va a crecer rápido, está bebito todavía, es muy chiquito, él no entiende. No, sí entiende, porque los bebés entienden, son más astutos y más rápidos que los adultos a veces. El hecho de que todavía no puedan expresarse verbalmente no quiere decir que cognitivamente no se den cuenta. Al contrario, ¿no? Me pasa a mí con los bebitos que son súper hábiles. Entonces hay situaciones en que yo me quedo, ¿qué? ¿Quién lo hizo? Entonces era un bebé, ¿no? Más rápido. Entonces sí, me parece que es importantísimo tener en cuenta que es la edad perfecta desde que son gateadores para poder ir inculcando, ¿no? Ciertos hábitos en ellos. Así es, sí. Así que bueno, esta es partecita de lo que hemos hablado sobre lo que son los límites. Así que piensas al final, ¿somos maestras mágicas o no somos mágicas? Bueno, ¿cómo concluimos? Tenemos de magia muchísimo, sí, claro que sí, si no, pero lo importante es pues trabajar junto con la familia, ¿no? Eso es esencial, tener complicidad con las mamás, con los papitos para poder llegar juntos a resolver todas las expectativas, los enfoques a los que queremos llegar, ¿no? Es importante, sí. Pero sí, pues somos maestras mágicas. Y además pueden descubrir nuestra magia, ¿por dónde? En nuestras redes sociales estamos en TikTok, estamos en Instagram y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Así es, vayan a darle amor, mucho amor para poder seguir brindándoles un contenido bonito. Ahora sí, nos despedimos y ya estamos en una próxima oportunidad. Gracias. Chao.